La puerta no se abre con un golpe, se abre con un silencio que pesa. Es de madrugada, no hay luces encendidas y nadie se mueve rápido. En esa casa, un solo error basta para destruir una vida entera. No buscan armas, ni dinero, ni documentos falsos. Buscan un libro, un objeto que en muchos lugares se apoya sin miedo sobre una mesa, pero que aquí se esconde como si fuera dinamita. Una Biblia. Vivimos en un mundo donde hablar, creer y expresar parecen derechos naturales, pero hay países donde la fe no es una elección personal, sino una amenaza al poder. Lugares donde leer la Biblia no es un acto espiritual, sino una provocación directa al Estado. Y aunque suene imposible, en pleno siglo XXI todavía existen naciones donde poseer ese libro puede costarte la libertad o la vida. La historia del cristianismo está marcada por la persecución, desde los primeros creyentes enfrentando al Imperio Romano, hasta épocas donde la religión se impuso por la fuerza. Pero hoy la represión ha cambiado de rostro. Ya no siempre llega con espadas o hogueras, a veces llega con leyes ambiguas, con vigilancia constante, con informantes anónimos, con castigos legales que silencian cualquier disidencia. En estos lugares, la Biblia deja de ser solo un texto sagrado y se convierte en un símbolo de resistencia. La razón es simple y peligrosa. Cuando un régimen exige lealtad absoluta, no tolera la idea de un poder superior. La fe rompe el control total, y por eso se la combate. En varios países del mundo, la libertad religiosa, reconocida como un derecho humano fundamental, es aplastada en nombre del orden, la identidad nacional o la estabilidad política. Corea del Norte es el ejemplo más extremo. Desde 1948, el país vive bajo un régimen que exige devoción total al líder. Allí, cualquier creencia que no sea el culto al poder es vista como traición. El cristianismo, y especialmente la Biblia, representan una amenaza directa. Poseer una puede significar una ejecución pública, diseñada para infundir miedo, o algo aún peor, los campos de trabajo forzado. Lugares donde el hambre, la tortura y el abuso psicológico son parte del día a día. Familias enteras han sido enviadas allí, incluidos niños, por un solo motivo: haber tenido una Biblia. Pero esta realidad no se limita a un solo país. Existen otros lugares donde la represión adopta formas distintas, pero igual de devastadoras. Algunos se esconden detrás de playas paradisíacas, otros tras discursos religiosos o leyes supuestamente morales. En todos la fe se vive en susurros, y aún así la llama no se apaga. Aunque se prohíba el libro, su mensaje sigue encontrando caminos para sobrevivir. En otros lugares, la persecución no se muestra con muros ni con campos de trabajo visibles, sino con una vigilancia constante que nunca se apaga. Arabia Saudita es uno de esos casos. Allí, la religión no es solo creencia, es ley. El Islam, en su interpretación más estricta, domina cada aspecto de la vida pública y privada. No existe espacio legal para otra fe, y cualquier texto religioso que no sea islámico es considerado una afrenta directa al Estado. La Biblia, en ese contexto, se convierte en un objeto peligroso. No importa si pertenece a un extranjero o a un ciudadano. La policía religiosa patrulla calles, hogares y comportamientos. Puede detener, interrogar y castigar. Para los trabajadores migrantes cristianos, la fe se vive con el corazón encogido. Muchos esconden sus Biblias en compartimentos secretos. Otros solo se atreven a leer de noche, en silencio absoluto, sabiendo que una sola denuncia puede terminar en arresto, deportación o algo peor. Aquí, la religión no se practica, se oculta. Más al sur, Maldivas ofrece al mundo una imagen de calma perfecta. Pero bajo esa postal existe uno de los controles religiosos más estrictos del planeta. La Constitución exige que todos los ciudadanos sean musulmanes. No es una recomendación, es una obligación legal. Practicar otra fe no solo es ilegal, es considerado una traición a la nación. La Biblia está completamente prohibida, no puede importarse, no puede poseerse, no puede leerse.
Para los pocos cristianos que viven allí, la fe se transforma en una experiencia profundamente solitaria. No hay iglesias, no hay reuniones, no hay símbolos visibles. Algunos han optado por memorizar pasajes enteros, porque tener una Biblia física sería demasiado arriesgado. El miedo no solo viene del Estado, sino del entorno. En comunidades pequeñas, cualquier gesto puede levantar sospechas. Un comentario, una pregunta, un silencio prolongado, todo puede ser observado. Y luego está Somalia, donde la persecución ya no se disfraza de leyes, sino que se impone con violencia directa. Décadas de guerra civil dejaron un vacío que fue ocupado por grupos extremistas. Para ellos, el cristianismo no es solo ilegal, es un enemigo que debe ser eliminado. Poseer una Biblia puede equivaler a una sentencia de muerte inmediata. No hay juicios, no hay apelaciones, basta una sospecha. Los pocos cristianos que permanecen allí viven como sombras. Evitan cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier hábito que pueda delatarlos. Algunos relatan que solo podían orar escondidos bajo tierra, en túneles improvisados lejos de cualquier mirada. La fe, en estos lugares, no se proclama, se sobrevive, y aún así persiste, contra toda lógica, contra todo miedo, porque cuando todo te es quitado, creer se convierte en el último acto de libertad. En Afganistán, el peligro no es una posibilidad lejana, es una certeza diaria. Desde el regreso de los talibanes al poder, la conversión al cristianismo se considera apostasía, un crimen castigado con la muerte. No importa si la Biblia es física o digital, no importa si se lee en silencio. Cualquier rastro puede ser suficiente. La vigilancia es constante, apoyada por informantes y registros inesperados. Para los creyentes, cada día comienza con una pregunta que nadie debería hacerse. ¿Sobreviviré hoy a mi fe? Algunos han tenido que destruir sus propias Biblias para salvar a sus familias, quemarlas, romperlas, ver cómo desaparece el único objeto que les daba consuelo, sabiendo que conservarlo significaría una ejecución. Hay historias de hermanos denunciando a hermanos, no por odio, sino por miedo. El régimen ha logrado algo devastador, convertir la desconfianza en norma. Pakistán representa otro tipo de amenaza. Allí, la Biblia no está prohibida oficialmente, pero las leyes de blasfemia lo cambian todo. Son leyes vagas, imprecisas, y por eso extremadamente peligrosas. Basta una acusación, a veces nacida de un conflicto personal, para que una vida quede destruida. Multitudes enfurecidas han atacado hogares cristianos, incendiado iglesias, linchado inocentes antes de que la policía intervenga. El miedo no está solo en el castigo legal, sino en la violencia social desatada. El caso de una mujer cristiana acusada por una discusión trivial terminó con casi una década en el corredor de la muerte. Aunque fue absuelta, su vida jamás volvió a ser normal. Ese es el verdadero castigo. Incluso cuando sobrevives, algo se pierde para siempre. En Irán, la persecución adopta un rostro más silencioso, pero no menos brutal. Las iglesias no se anuncian, se esconden en casas. Las Biblias no se distribuyen, se pasan de mano en mano. Las reuniones se hacen en susurros. El Estado considera la conversión una amenaza a la seguridad nacional. Pastores son arrestados de noche, interrogados, torturados, obligados al exilio. El mensaje es claro: cree, pero no lo digas; ora, pero no lo compartas; lee, pero no enseñes. Y aún así, en todos estos lugares ocurre algo que ningún régimen ha logrado erradicar. La fe persiste, no en plazas, no en templos, no en multitudes. Persiste en la memoria, en un versículo aprendido de memoria, en una oración silenciosa, en una decisión diaria de no rendirse. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, las Biblias se llenan de polvo. Se compran, se regalan, se olvidan. La libertad existe, pero se da por sentada. Y esa es la pregunta incómoda que queda flotando. Cuando a unos se les quita todo por creer, ¿qué hacemos nosotros con el privilegio de creer sin miedo? Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que no pases de largo. Valora lo que tienes,
comparte este mensaje y suscríbete al canal. A veces, el simple acto de escuchar y difundir también es una forma de resistencia.